Hola, el objetivo de esta presentación es mostrarles algunos datos respecto del Perú que corresponden a las preguntas que se les ha hecho en la encuesta virtual que está en la plataforma de Google Classroom. La idea es que ustedes puedan compararse respecto de sus propios compañeros y sobre todo respecto del país para tratar de ubicarse dónde se encuentran ustedes en el contexto de nuestra realidad nacional. Empecemos con la pregunta de ¿hasta qué punto tiene usted orgullo de ser peruano? Esta pregunta se hizo en una encuesta realizada por una institución que se llama la POP, Latin American Public Opinion Project, en el 2017. Es una encuesta que se hace en varios países cada 2 años, en todos los países del hemisferio de América Latina y de América del Norte. Y se pregunta, estas son las preguntas que aparecen en esta encuesta. Como pueden ver, en el caso del Perú, en el 2017, la gran mayoría, casi el 80% de los encuestados, sentía mucho orgullo de ser peruano. Veamos ahora algunos datos sobre la población del país. Acá tenemos cómo ha evolucionado la población peruana de acuerdo con los censos nacionales desde 1940 hasta el último censo nacional del 2017. Como podemos ver, entre el 40 y el 2017 la población peruana ha crecido en más de 23 millones de personas. Hoy día somos poco más de 32 millones de personas, debemos ser este año. Entre el 2007 y el 2017 la población peruana creció a una tasa promedio anual de 1%. Aumentó en 5 millones de personas, perdón, en 3 millones de personas entre esos años. Un dato importante que puede verse acá en la línea roja es la tasa de crecimiento intercensal, es decir, cuánto crece la población peruana cada año entre los censos. Y observamos que entre el 40 y el 72 la tasa de crecimiento aumentó, es decir, un momento donde la población peruana creció de manera muy rápida, hasta 2.8% anual, pero desde el 72 hasta la fecha la tasa de crecimiento ha ido desacelerándose. Es decir, seguimos creciendo, añadiendo población, pero a un ritmo menor. El Perú es un país fundamentalmente urbano, casi el 80% de la población vive en ciudades. Esto ha aumentado un poco entre el 2007 y el 2017, aunque ya desde la década de los 70 el Perú comenzaba a ser un país donde la población urbana era mayor que la población rural. Hoy en día tenemos una población rural que es más o menos un quinto del país, lo que sigue siendo muy importante en términos de cantidad de gente. Esta es la pirámide poblacional, es decir, cómo está compuesta la población por sexo y por grupos quinquenales de edad. Cada barra representa el porcentaje de la población en un grupo de edad dividido entre hombres y mujeres. Y acá tenemos dos pirámides. La pirámide con la línea azul más marcada es la pirámide del censo del 2017 y la pirámide con el celeste claro es cómo era la población el 2007. ¿Qué cosas observamos? Observamos que la base de la pirámide, sobre todo los primeros años, ¿no? Respecto del 2007 se ha ido encogiendo, es decir, que hemos venido sumando menos población joven a la población peruana. Y lo que ha venido aumentando es el medio de la pirámide, ¿no? Observen que en algunos grupos de edad, sobre todo en los grupos que van de 50 años a más, ha habido un incremento importante de personas respecto del total de la población, es decir, la proporción de personas respecto del total de la población. Esto es típico
de sociedades que vienen pasando por lo que se llama un proceso de transición demográfica, sociedades donde van habiendo cada vez menos nacimientos, nacen menos niños, la proporción de niños, que son las primeras barras de la pirámide, se va encogiendo y la población va envejeciendo. La distribución por sexo es casi la misma, aunque en las edades mayores tiende a haber un poquito más de mujeres que de hombres. Eso significa que las mujeres tienden a vivir un poco más que los hombres. ¿De dónde vienen los limeños? Este PAI nos muestra el porcentaje de personas según el lugar de residencia de la madre al nacer, las personas que viven en Lima Metropolitana, en Lima Metropolitana y en el Callao. Como ustedes pueden ver, el 67% de los limeños han nacido en Lima, es decir, nacieron cuando su mamá vivía en Lima. Y tenemos un 32% un poco más de 32% de limeños que han nacido fuera de Lima, es decir, lo que podríamos llamar los limeños de origen provinciano, son casi un tercio de la población limeña. Es decir, tenemos un gran grupo de personas que viven en nuestra ciudad que han nacido en provincias diferentes del país. En el censo del 2017 se hizo por primera vez una pregunta sobre la autoidentificación étnica. Se le preguntó a la gente por sus costumbres y antepasados, ¿usted se siente o considera mestizo, blanco, quechua, aymara, nativo indígena, etcétera? Como pueden ver, la gran mayoría de peruanos y de limeños, los limeños son la línea naranja y la línea azul o la barra azul representa el porcentaje a nivel nacional. La gran mayoría de peruanos se considera mestizos. Ese porcentaje es mayor en los limeños. Otro punto importante es que el segundo grupo étnico es el de los que se consideran como quechuas. Eso es poco más de 20% a nivel nacional. Y en Lima es un poquito más de 15%. Eso quiere decir que Lima es una de las ciudades con personas con mayor población de personas que se consideran quechua en el país. Si nosotros sumamos todas las categorías indígenas, que son estas de acá, quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, parte de otro pueblo indígena u originario, más o menos el 25% de la población peruana se consideraría como parte de un pueblo indígena u un pueblo originario. Tenemos un poco menos de 5% de personas que se consideran afrodescendientes y un porcentaje bastante pequeño también, aunque un poco mayor que los afrodescendientes, de personas que se consideran blancos, menos del 10%. Es un poquito más en Lima que a nivel nacional. Algunos datos sobre pobreza y condiciones sociales. En primer lugar, quiero explicar un concepto que se llama la canasta básica y la línea de pobreza, que es la herramienta que se utiliza para medir la pobreza. ¿Qué significa la canasta básica? La canasta básica es el conjunto de alimentos que son necesarios para mantener un estándar de vida adecuado, es decir, un estándar de vida no pobre. Hay algunas cosas que no son parte de la canasta básica de alimentos, por ejemplo, comidas gourmet, vinos caros, jamón ibérico, cosas que uno encuentra en los supermercados caros o en las tiendas boutique de comida gourmet. Con esta idea de la canasta básica se mide lo que se llama la pobreza a partir de lo que se llaman líneas de pobreza. La línea de pobreza es cuánto cuesta los alimentos de la canasta básica que se requieren para no ser pobre, ¿no? Esa línea de pobreza varía según región del país, porque no es lo mismo tener 100 soles en Lima que tener 100 soles en Huancavelica. En el caso de Lima, la línea de pobreza en el 2018 era de 433 soles per cápita mensual. Es decir, para que una familia no sea considerada pobre, tenía que disponer de un ingreso que le permita
comprar una canasta básica de alimentos de 433 soles por persona al mes. Las personas que no logran cubrir esta línea de alimentos, las que tienen 433 soles o menos, son consideradas pobres. Ahora, entre los pobres se distingue entre lo que se llama pobres extremos de pobres no extremos. ¿Qué son los pobres extremos? Los pobres extremos son aquellas familias que no pueden ni siquiera llegar a comprar la cantidad de alimentos necesaria para no morirse de hambre. Es decir, los alimentos que permiten una subsistencia mínima. Mínima, es decir, tener el mínimo de calorías que hace que uno que pueda subsistir físicamente. Esa línea de pobreza a nivel de Lima Metropolitana, el 2018 era de 220 soles per cápita mensuales. Es decir, aquellas personas o familias que no disponían de un ingreso mensual mayor a 220 soles por persona, se consideraban pobres extremos, ¿no? Por ejemplo, como todos ustedes saben, ahora el gobierno está repartiendo un bono de 380 soles a todas las familias que están en condiciones de pobreza o pobreza extrema para ayudar a paliar y a tratar de adquirir parte de esta canasta básica en este contexto de emergencia y de confinamiento donde mucha gente no puede trabajar. Las personas que tienen más de 433 soles per cápita mensual para comprar alimentos son consideradas como parte de los hogares no pobres. Obviamente dentro de estos hogares no pobres hay hogares que están en una situación frágil, es decir, que pueden adquirir la canasta, pero si pierden el trabajo pueden fácilmente caer en la pobreza, es algo que va a ocurrir seguramente en este contexto del coronavirus, y también hay gente que tiene una cantidad de ingresos bastante holgada que le permite darse varios lujos, ¿no? Comprar vinos caros, comprar quesos caros, comprar comida gourmet, etc. Esta diapositiva nos muestra cómo varía esta canasta básica de alimentos de pobreza según regiones, ¿no? Como vemos, en Lima es la canasta más alta, o sea, cuesta más caro vivir en Lima, 433 soles en el 2018 por persona al mes para cubrir esta canasta básica, subió 5 soles respecto del año 2017. Ahora debemos estar en unos 20 soles más probablemente, y donde la canasta básica es más barata es en la selva rural, ¿no? Esto es cómo se diferencia la canasta de la línea de pobreza extrema, la canasta básica de alimentos de la línea de pobreza extrema. Al igual que en el caso anterior, es más cara en Lima, 220 soles, y es menos cara en la selva rural. Pero igual, por ejemplo, en la selva rural, para dejar de ser pobre extremo, es decir, no morirse de hambre, uno necesita 146 soles en promedio al mes por persona. Acá vemos cómo ha evolucionado el porcentaje de hogares que están por debajo de la línea de pobreza, es decir, aquellos que no pueden acceder a la canasta básica general. Esto ha bajado de manera muy importante en los últimos años. En el 2007, hace 13 años, el 42% de los hogares del país estaban en condición de pobreza. El 2018 esto llegó al 20,5%, es decir, bajó en más de la mitad en un periodo de 11 años, entre el 2007 y el 2018. Hoy en día debemos estar alrededor de 20, un poquito menos de 20, 19%, pero seguramente este año, lamentablemente, dado la coyuntura del coronavirus, es muy probable que esta proporción aumente. Esta es la misma estadística en relación a la pobreza monetaria total, comparando regiones. Es decir, en Lima el porcentaje de personas que están en situación de pobreza, es decir, los que no pueden cubrir la canasta básica, es de 13%. En cambio, en la sierra rural es más del 45%. ¿No? Entonces hay zonas, sobre todo la sierra rural, la selva rural, las zonas rurales, sobre todo en la sierra y en la selva, donde la línea de la pobreza
es casi la misma que había a nivel nacional hace 11 o 13 años antes. Acá tenemos la evolución de la pobreza extrema, como ha cambiado entre el 2007 y el 2018. También ha habido una disminución importante. 11% de los hogares del país estaban en situación de pobreza, es decir, prácticamente se morían de hambre. Hoy en día eso ha bajado a 2,8%. Nuevamente es probable que esto aumente dado la crisis del coronavirus. Esperemos que, por eso es muy importante que el Estado diseñe políticas para evitar que este grupo de gente, que es la población más vulnerable, aumente en nuestro país. Es decir, que se mantengan en esta situación y que puedan paliar esta coyuntura con ayuda del Estado. Otras estadísticas sociales, este es el nivel educativo alcanzado por las personas de 30 años o más, es decir, personas que ya en principio deben haber terminado su recorrido educativo. Como ven, la gran mayoría de peruanos ha alcanzado solo hasta secundaria, aunque si juntamos todos los niveles de educación superior completo, aquellas personas que han completado la educación superior universitaria y no universitaria, es decir, los técnicos y los universitarios, así como quienes tienen maestría y doctorado, suman a nivel nacional un 24% de las personas de 30 años o más, y en Lima eso es un poco más, es 32%. ¿No? En cambio, las personas que tienen secundaria o menos a nivel nacional son 67% y en Lima 55%. Es decir, somos un país donde, en el mejor de los casos, poco menos de un cuarto de las personas mayores de 30 años cuentan con niveles de instrucción superior completos. Nuevamente, siguiendo con las estadísticas sociales, tenemos acá la población afiliada a un seguro de salud. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo gracias a la expansión del seguro integral de salud. A nivel nacional, casi 45% de los hogares están afiliados a este seguro. En Lima es un poco más del 25%. Este es un seguro destinado sobre todo a personas de bajos ingresos y se ha ampliado mucho en las zonas rurales y fuera de Lima. E-Salud es la segunda tipo de seguro con el que cuenta la gente, es más frecuente en Lima que a nivel nacional. Aún así, en Lima solo el 35% de las personas tienen acceso a E-Salud. A nivel nacional es un cuarto de la población. Los que cuentan con seguro privado son una pequeña minoría de la población peruana, menos del 10% en Lima, menos del 5% a nivel nacional, y hay un grupo importante de peruanos, más en Lima que a nivel nacional, que no tiene acceso a ningún seguro de salud. Más del 25% de los limeños no tienen ningún seguro de salud y poquito menos del 25% a nivel nacional. Las personas que tienen acceso a seguro de las fuerzas policiales o nacionales es también un porcentaje bastante bajo. ¿Cuántos hogares cuentan con teléfono celular? A nivel nacional es más del 80%, es decir, la telefonía celular está bastante masificada, mucho más en Lima que en el resto del país. Todavía la conexión a internet es bastante limitada, ahorita debemos estar un poco más o alrededor de la mitad de los hogares de Lima tienen acceso a internet. A nivel nacional eso es mucho menor, 30%, menos del 30%, lo que plantea serios desafíos para temas como por ejemplo la educación o los escolares hoy en día, que no tienen, la gran mayoría de hogares a nivel nacional y en Lima no tienen acceso a internet, por lo menos no lo tenían en 2017. Y otro bien que es un bien caro en los hogares son los automóviles. Muy pocos hogares tienen acceso o tienen un automóvil, menos del 15% a nivel nacional y poquito más, alrededor del 21-22% de los limeños, de los hogares limeños, tienen un automóvil. La religión es una característica importante de la cultura y de la cultura nacional. La mayoría de peruanos se consideran católicos, pero esto ha venido disminuyendo de manera importante
entre el censo del 93 y el censo del 2017. En el 93 era casi el 90%, en la actualidad es alrededor del 75%, es decir, ha habido una disminución de 15% de gente o peruanos que se consideran católicos, en beneficio de otras religiones cristianas, sobre todo evangélicas. También ha crecido un poquito el porcentaje de personas que no profesan o dicen no profesar ninguna religión, pero es muy bajo, no llega ni al 5%, apenas un poquito más del 5% de los peruanos señalan no ser religiosos, no tener ninguna religión. Somos un país básicamente religioso y sobre todo cristiano, fundamentalmente católico. Sobre la práctica religiosa, a pesar de que la gran mayoría se dice cristiano o católico, un porcentaje importante, que es más o menos el 25% de las personas, no va a misa casi nunca, pero hay un grupo importante que es más del 60% que lo hace una o dos veces al año o hasta una vez por semana, ¿no? Los que son mucho más devotos son también un grupo más pequeño, es menos del 10% de la población. Estos datos vienen de la encuesta de la POP, de Latin American Public Opinion Project, que les mencioné previamente. ¿Qué tan importante es la religión en la vida de los peruanos? Para más del 60% es muy importante, más del 20% es algo importante, es decir, tenemos más del 80% de los peruanos que consideran que la religión es importante en sus vidas. Pasando a otro tema sobre victimización y violencia, que es un tema que preocupa mucho a las personas. Los datos de la POP nos dicen que cerca del 30% de las personas habían experimentado algún tipo de acto delincuencial en el año anterior de la encuesta, ¿no? Esto es lo que se llama la tasa de victimización, que no ha variado mucho en los últimos años. Ha variado un poco, sí, la tendencia es algo decreciente, pero se ha mantenido alrededor del 30-33%, en el caso de Lima es un poco más del 35% en los últimos años. Un tema de victimización que afecta sobre todo a las mujeres, que tiene que ver con lo que se llama el acoso sexual callejero. Desde el 2012, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica mide una escala o un conjunto de indicadores sobre acoso sexual callejero. Acá tenemos los resultados de la encuesta aplicada recién el año pasado en Lima a mujeres de 18 a 29 años de edad. Si han experimentado alguna de las siguientes situaciones en los últimos 6 meses, 77% recibió silbidos, 70% fue objeto de miradas persistentes e incómodas, a 62% le hicieron ruidos de besos, 57% gestos vulgares, 47% comentarios, insinuaciones de tipo sexual, 27% blanco de frotaciones, tocamientos en transporte o espacios congestionados, 15% manoseadas sin su consentimiento y 12% fue víctima de exhibicionismo. El porcentaje de mujeres jóvenes de este grupo de edad que en Lima ha experimentado cualquiera de estas situaciones es del 88%. Y un dato importante a tomar en cuenta es que hace 7 años que se hizo por primera vez la misma pregunta, el resultado era casi el mismo. Es decir, en 7 años esta cifra de acoso sexual, 88% de jóvenes limeñas experimentan este tipo de situaciones cotidianamente, no ha cambiado en los últimos años. No es de extrañar que el tema de la violencia hacia la mujer sea uno de los problemas más importantes de nuestro país. Algunos datos sobre tolerancia a la diversidad sexual. La encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública el 2006 preguntó sobre actitudes hacia las personas homosexuales. Hay cerca de un 30% de los entrevistados que consideran sentirse incómodos estando cerca de personas homosexuales, es decir, hay casi el 70% que no tiene ese problema, pero
el acuerdo, la tolerancia, por ejemplo, a expandir derechos a la población homosexual, como por ejemplo el matrimonio, es bastante baja. Es decir, la tolerancia es bastante baja. Hay más del 66% de los peruanos que no estarían de acuerdo en extender este tipo de derechos a las personas que quieren tener una unión del mismo sexo. Y para terminar, algunas actitudes sobre la política. ¿Qué tanto respeto tiene usted por las instituciones políticas en el Perú? Es una distribución que se llama normal, tiene una forma de campana, la mayoría está en puntajes intermedios, tirando un poquito para los puntajes altos, ¿no? Es decir, un respeto medio, ¿no? Aunque hay un montón de gente que tiene bajos niveles de respeto a las instituciones políticas. Hasta qué punto tiene confianza en las elecciones. Es una figura donde también hay niveles importantes de desconfianza a las elecciones, pero la posición mayoritaria es una actitud de algo de confianza a las elecciones, ¿no? Entonces todavía hay niveles que podríamos llamar aceptables si sumamos todo esto de confianza a las elecciones. Puede que la democracia tenga problemas, pero es la mejor forma de gobierno. La mayoría tiende a estar de acuerdo con este tipo de afirmación, es decir, un apoyo implícito a la democracia como forma de gobierno, que es importante para evitar tentaciones autoritarias o actitudes autoritarias desde el gobierno. Y qué tanto la gente siente que entiende los asuntos políticos más importantes del país. Hay también un acuerdo medio que la gente lo entiende, aunque hay un grupo muy importante que se siente no muy capaz para entender los temas políticos, ¿no? Sumando es más del 30% de los peruanos. Y finalmente, cómo ha ido evolucionando la evaluación de las autoridades públicas, en este caso la aprobación presidencial. Esto se mide desde mayo del 2018 en este gráfico. Como vemos, ha fluctuado con algunos elementos que han permitido que la aprobación supere la desaprobación. Vizcarra, a diferencia de sus antecesores, ha gozado de niveles de aprobación bastante importantes si lo vemos en una perspectiva comparada con otros presidentes del pasado. Vemos cómo algunos picos coinciden con ciertos eventos políticos, por ejemplo el referéndum de finales del 2018 y la disolución del Congreso, que representó un pico de aprobación que fue el pico más alto registrado por el presidente Vizcarra. 79% estaba de acuerdo con, aprobaba la gestión del presidente de Vizcarra después de la disolución del Congreso a finales de septiembre del 2019, pero ahora a raíz de la emergencia del coronavirus, una encuesta que se hizo el 21 de marzo, los primeros días de la cuarentena, esto ha subido de manera bastante importante, ¿no? 87% de las personas aprueba la gestión del presidente Vizcarra y le reconoce un liderazgo en esta coyuntura. Bien, con esto terminamos estas pinceladas y vamos a indicarles una tarea, ¿no? Entonces la tarea que tienen que hacer es la siguiente. Primero, revisar el material del curso correspondiente esta semana, tanto la lectura que está colgada en la plataforma virtual, la lectura sobre la imaginación sociológica, esta presentación y los resultados de la encuesta que ustedes han llenado, que yo sistematizaré a finales de la primera semana del curso, cuando todos hayan terminado de contestarla. La idea es que ustedes reflexionen sobre las preguntas que se plantean. ¿Qué tan diferentes son ustedes de sus compañeros o compañeras de clase? ¿Qué tan diferentes son ustedes del resto del país o de Lima? ¿Qué tan diferentes son ustedes como grupo, es decir, como estudiantes de este curso, del resto del país? Y más allá de la coyuntura actual, de la cuarentena por el coronavirus, en los últimos años o décadas, ¿cuáles diría que son los principales procesos sociales que han afectado su vida o la de su familia? ¿Cómo y por qué? Reflexionando sobre estas preguntas, la idea es que ustedes escriban un breve ensayo
tratando de sintetizar su respuesta a estas preguntas. No se trata de que respondan pregunta por pregunta. Sinteticen sus principales reflexiones y escriban un ensayo máximo de 700 palabras. Estas palabras es poco más de una página y media, pero ese es el máximo. Si puede ser menos, alrededor de 500, no está bien. Pero por favor no escriban más de 700 palabras, traten de sintetizar. Escriban eso en un documento en Word que suban a la plataforma virtual. Les voy a dar un formato para eso y la fecha límite de entrega para esta tarea es el 21 de julio. Bien, entonces seguiremos en contacto a través de estos medios. Buen trabajo.